Hace unos días compré esta luz que funciona con energía solar. Un juego de luces, unas guirnaldas. Y es el segundo cambio que hago, porque ya había hecho un cambio previo. Y ya está 10 y no prende ninguna lucecita. Esto es una desgracia. Una desgracia. Bueno, voy a cambiarlas, ojalá que me las cambien. Veremos. Bueno, al final no me cambiaron el producto por otro producto de la tienda, sino más bien me devolvieron la plata, me devolvieron el dinero. Para esto, bueno, la chica estaba un poco fastidiada, no por mí, sino por algo que probablemente tenga que ver con el trabajo. Y la chica me atendió bien, de todas maneras. Coincidentemente era la misma chica que me había vendido el producto previamente. Me atendió bien, no hubo mayor problema por ese lado, pero ella no tomó la decisión, mandó a llamar al jefe de la tienda. El jefe de la tienda vino y tenía un gesto de fastidio, de hartazgo, de cansancio, similar al que tenía ella, pero a ella se lo notaba un poco más temerosa. Me daba la impresión que tenía miedo, además de cansancio, hartazgo y sueño, me dio la impresión de que estaba como que demasiado controlada. Lo cierto es que quería yo que me dé la opción, no que me devuelvan el dinero, sino más bien que me den otro producto del mismo valor o de un valor inferior y que luego me devuelvan la diferencia. Pero el pata lo primero que hizo fue sencillamente revisar el producto y medio de mala gana, de manera displicente, le ordenó a la chica que me devuelva el dinero. Así, sin más, devuélvele el dinero. Entonces, digo yo, aunque siempre es jodida la atención al público, ¿no deberían por lo menos intentar un poco que no se note el mal clima laboral? Porque es que ahí se sentía una atmósfera densa, no precisamente el great place to work, el gran lugar para trabajar. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up. Lunes 24 de junio del 2024, la nublada ciudad de Lima. Al fondo no se ve nada. Por este lado tampoco se ve nada. Y todo está nublado. Es lunes, el club regatas totalmente vacío. La piscina lista. Probablemente hayan utilizado la piscina que ven por allí muy tempranito, por la mañana. Pero a esta hora, que ya son un poco las 9:30, está absolutamente vacío. Un indicador de la situación económica de un país es la cantidad de propiedades que se venden o se alquilan. Allá arriba hay un se vende, abajo en el otro departamento alquilo, por acá se vende y por allá se alquila. Estos son edificios de la zona de Chorrillos, Malecón. Esta es la parte final del acantilado de la Costa Verde hacia el lado de Chorrillos. Si se aprecia con claridad, por acá aún quedan los restos de las bases de las casas de la época republicana, previo a la guerra con Chile,
que fueron destruidos precisamente a raíz de esa guerra. Ahí aún quedan algunos ladrillos de adobe y que se prolongan un poco más allá. Vamos a tomar esta ruta, un pequeño caminito. Estas son las cevicherías chorrillonas. Es muy temprano todavía. No hay mucha gente, pero los niñitos parece que van a comer su desayuno. Invernal agua dulce de junio, solamente 4 personas logro divisar. Una por allá, otra por allá, otra por allá. 3 personas, una más, 4. Absolutamente despoblada la playa, con algunas embarcaciones al fondo, de gente que estuvo en la mar en la madrugada y que ya están de vuelta. Estoy en otro sector del barrio de Chorrillos, a la altura de el Malecón. En la antigüedad, en esta zona han habido construcciones. De hecho, ha habido un camino que bajaba, que ya no existe. Esta zona está un poco más deprimida. Aquí hay acantilado. Por allí queda un resto de un muro. Y hacia arriba está el Malecón. Pero este malecón está cerrado, el público en general no puede pasar. Las casas de la zona un poco se lo han apropiado. Malo, malo, malo. Literalmente ahora sí, en Barranco, distrito emblemático de la tradición bohemia de la Lima del ayer. Detrás de mí algunos veleros, embarcaciones, kayaks, pero no hay nadie. Muy tempranito a esta hora, o más temprano, la gente está dedicándose un poco al aprendizaje de este tipo de veleros. No recuerdo cómo se llaman. ¿Alguien sabe? ¿Alguien recuerda? Apenas te detienes un ratito para hablar con la cámara, te enfrías y ya sientes que el cuerpo se empieza a entumecer un poco, porque fácil estamos a unos 14 grados. No, para un europeo no es gran cosa, pero la humedad en Lima suele ser del 100%, por tanto la sensación podría ser incluso más baja. Rústica de la Costa Verde. Hasta aquí debo estar corriendo aproximadamente unos 5 kilómetros. Programación de los partidos de la Copa América. Ahora corriendo a la altura del restaurante Cala.
Probablemente uno de los restaurantes más exclusivos de Lima Limón. Y acá les voy a mostrar algo. Este es un edificio a la altura de Barranco, a la altura del malecón de Barranco, que está construido sobre el acantilado. Yo no sé qué tan segura sea la construcción, dado que me da la impresión que el material, que este suelo, es inestable. No sé si aguantaría un terremoto de grado 7 u 8. Si alguien es geólogo o ingeniero civil de acá, me lo dejará saber. Estos son perritos, bueno, no sé si serán perritos salvavidas, pero están aquí en la dirección de salvataje de la policía. Uno ya me detectó ya. Aquí vienen. Chao. Hasta aquí son 7 kilómetros los que he corrido. Teóricamente voy a correr unos 15 kilómetros, no 16. Aunque el hecho de grabar, el hecho de parar un momento para hablarle a la cámara y todo eso, aliviana un tantito la carrera. Lo hace un poco más relajado, ¿no? Tampoco la idea pues es matarse, digo yo. Ese es el plan. Sí, hacer un poco de ejercicio, conversar con ustedes, que eso me parece muy chévere. Te amo, Brenda. A todas las Brendas hay alguien que las ama. Estoy subiendo a esta caseta de salvavidas y me encuentro una flor abandonada. ¿Quién ha dejado una flor abandonada, tirada? Triste ella. En una solitaria caseta de Miraflores. Oh, está marchita. Se ha roto la flor. ¿Cuántas historias se podrían escribir alrededor de una flor encontrada en una solitaria caseta al pie del frío mar limeño? ¿Quién habrá sido la destinataria de esta rosa que ahora está en peligro de marchitarse absolutamente? ¿Es que lo habrá rechazado? ¿Es que él habrá venido con la flor que acaso le regaló a la chica y cuyo rechazo hizo que él, para ahogar sus penas, se viniera a esta bucólica playa a sentarse en esta banca y en un rapto de despecho tirar la flor mientras miraba el anchuroso mar nublado en el horizonte y preguntándose a sí mismo: ¿por qué me dijo no? ¿Por qué? Tal vez ella quería tulipanes, tal vez ella quería rosas. Bueno, esta es una rosa, pero es una rosa blanca. Y dicen que rosas blancas es de amistad. No lo sabremos nunca. Lo que es, yo dejaré esta rosa en este lugar como recuerdo, acaso, de un amor que no fue. También el plástico. También dejaré el plástico acá. Muy bien. Y al próximo que venga se hará las mismas preguntas.
Vamos a ir por mi spot favorito de todo el running, que es este. Un cangrejo, un cangrejo, un cangrejo, un cangrejo. Y es un cangrejo además valiente. No se amilana el cangrejo. Hola, cangrejo. Hola. Esta es una privilegiada vista del Océano Pacífico aquí en la Bahía de Lima. Estoy básicamente a la altura de la quebrada o bajada de Armendáriz, en Lima Limón, en la nubladísima Lima, por cierto. Toda esta neblina está arreciando contra el precipicio natural que tenemos nosotros. Este, por cierto, es un mástil que perteneció a una embarcación durante la Guerra del Pacífico, la guerra con Chile, en 1879. Y su falta de mantenimiento está ocasionando que se deteriore, producto, ya saben, de la brisa y tal. Hacia allá había antes un restaurante que fue el encargado precisamente de colocar este mástil, y que al desaparecer lo dejaron absolutamente descuidado. De allí que estos bordes asemejan balas de cañón, en honor precisamente a la embarcación. No me pregunten qué embarcación porque no la recuerdo en este momento, pero creo que vale la reseña.